Qué gusto verles. Qué bueno que el Señor te trajo en esta mañana a escuchar su palabra. Nos da gusto ver algunos rostros que no tenía tiempo que no veíamos. Qué bueno que están de nuevo por aquí. Gracias a Dios. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de lo que el apóstol Santiago ha estado enseñando en aquella epístola que tiene su nombre, la epístola de Santiago. El día de hoy tenemos la cuarta enseñanza, al cual la hemos titulado Un hablar gobernado por el Espíritu. Ese es el tenor en el cual Santiago aborda el tema de lo que se habla, de la pecaminosidad en que se puede convertir aquellas cosas que hablamos o decimos. Quiero comenzar esta enseñanza con una breve anécdota de algo que pasó en una iglesia. Definitivamente Santiago está hablándole a la iglesia, está hablándole a creyentes, está hablándole a personas que se acercan a Dios. Y pareciera, amado, que el problema de gobernar la lengua es un problema que muchas personas que se acercan a Dios no han podido erradicar de sus vidas. En una iglesia, en cierta ocasión, una mujer le llamó por teléfono a su pastor. Él le saludó amablemente. Ella nada más le tomó él la llamada. Empezó a quejarse de un matrimonio cristiano, a quejarse tremendamente, a decir muchas cosas. Ese pastor lo que hizo fue tomar el teléfono y ponerlo en su rodilla. Y nada más se oía el murmullo de todo lo que decía la señora, pero no se apreciaban las palabras. Después de un rato se dejó de escuchar el sonido y el pastor levantó nuevamente la bocina y le preguntó: ¿hay algo más que me tenga que decir? Y dice: no, creo que no. Entonces el pastor colgó el teléfono, dobló sus rodillas y le empezó a dar gracias a Dios y le dijo: gracias, Señor, porque no permitiste que yo utilizara mis oídos como bote de basura para recibir todas aquellas cosas y tantos desperdicios tan desagradables. Amado, quisiera que abramos la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 26. Santiago desafía a los creyentes, esa es la verdad. Si hay un escritor de la Biblia que toca este tema de una forma desafiante, de una forma tajante, si tú quieres verlo un tanto agresiva, pero también muy audaz, es Santiago. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 26, pone esta premisa. ¿Ya lo tenemos? Santiago 1, 26. Él diciéndole a esos creyentes, a los cuales, si recuerdas, las semanas pasadas venía diciéndoles que el Señor les había hecho nacer de nuevo. A esos creyentes les dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. De ese tamaño la pone Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Le pedimos al Señor que Él nos ilumine el entendimiento por medio de su palabra. Padre, gracias porque estamos aquí. No hay mejor lugar en el que podamos estar en este momento, en esta mañana. Aquí contigo, con tu espíritu, con los hermanos, con tu iglesia, para recibir tu palabra. Qué importante es, Señor, que tú derrames de ese espíritu sobre toda carne, como dice la Escritura. Que sea tu espíritu el que nos enseñe, que sea tu espíritu el que nos dé testimonio, que sea tu espíritu el que nos
el que nos gobierne, el que nos conduzca a hacer tu voluntad, o aún el que nos reprenda o nos redarguya, y si es necesario nos lleve al arrepentimiento. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Aunque abrimos Santiago 1, quiero decirles que nuestro pasaje base, el cual les pido que tengamos abierto, está en el capítulo 3 de ese mismo libro. Si me acompañas 2 capítulos más adelante, a Santiago 3, versículo 1, y te pido un favor. Deja Santiago 3 abierto, ponle un marcador, ponle una pluma, un lápiz, porque es el pasaje que vamos a estar consultando tú y yo a lo largo de esta enseñanza. Es el que nos va a guiar a lo largo de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. La Biblia enseña sola, no necesita grandes intérpretes ni demasiadas escuelas de adoctrinamiento. La Biblia es clara. Y este pasaje, si lo meditamos a detenimiento, paso por paso, tiene mucho que enseñarnos. Dice el versículo 1, ya lo tenemos, Santiago 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Varias cosas que hay que aprender aquí. Lo primero, el apóstol está hablándole a aquellas personas que rápidamente, si quizá vivieron un cristianismo práctico, pasaron a la enseñanza de ese cristianismo. Está primero amonestándoles y diciéndoles: hey, cuidado, antes de hacerte maestro, deberías de hacerte practicante, porque el que enseña y no practica se pone un lazo sobre sí mismo. Amado, hoy en día muchas personas al año de convertidos ya son evangelistas, ya son predicadores, ya son personas que supuestamente enseñan la palabra de Dios a otras, y sus vidas, lo que se oye de sus palabras quizás se escuche bonito, quizás sea la misma Biblia. Sin embargo, lo que se ve en sus vidas o lo que sus vidas se enseñan no es lo que está en el libro sagrado, sino es todavía una vida mundana o un carácter no transformado por la palabra de Dios. Lo que está diciendo primeramente en este capítulo 3 Santiago, les está amonestando en decirles: hey, cuidado, antes de hacerte maestro, primero vuélvete practicante. Primero vuélvete una persona que viva lo que predica. Y pasa a lo siguiente, da las siguientes razones y hace ver algo. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Santiago está consciente de que el ser humano es imperfecto y de que su carácter es pecaminoso. Nuestra concupiscencia nos ha de llevar al error y nos ha de llevar al pecado, y Santiago está consciente de eso. Y amado, nosotros haríamos bien en estar conscientes de eso. Hay personas que se sienten orgullosas de sus logros espirituales y no se dan cuenta de que, como dice este pasaje, ofendemos a otros, a veces sin darnos cuenta, en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo actuamos, en la cara que ponemos, en las actitudes que asumimos. Ok, haciendo poniendo esta base, Santiago diciendo: bueno, los pecadores por supuesto que ofenden, pero a veces los cristianos ofenden. Y él pone la siguiente premisa en el versículo número 2. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Amado, aquí Santiago no está haciendo otra cosa sino referirse a la perfección cristiana. La Biblia enseña que el cristiano ha de buscar ser perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la Biblia enseña que el carácter del creyente debe de ir de menos a más, debe de ir creciendo, debe de ir madurando y debe de irse formando un aspecto cada vez más parecido a Cristo. Cada vez menos parecido a ese hombre, a esa mujer pecadora del mundo, y cada vez más parecido a Cristo. Y eso es lo que está haciendo referencia Santiago. Está haciendo referencia a esa perfección a la cual el Señor Jesucristo habla.
Decía él, seamos perfectos como el Padre que está en los cielos lo es. Si tú revisas el contexto de ese pasaje, que lo revisamos, no recuerdo si la semana pasada o la semana antepasada, en el contexto en el que está dicho ese pasaje, está dicho en el asunto del trato con nuestros semejantes, cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, cuando nos hieren, ¿verdad? Dice, ahí seamos como nuestro Padre. A Jesucristo, cuando lo ofendieron, cuando lo lastimaron, cuando lo señalaron, cuando lo criticaron, se quedó callado, ¿verdad? Y nos dejó ejemplo con eso. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el contexto es exactamente el mismo. El contexto en el que está tomando Santiago las cosas es el mismo contexto en el cual Jesucristo enseñó. Una persona cuyo corazón ha sido cambiado y está siendo influenciado y gobernado por el Espíritu, es impulsado a hacer lo bueno en los momentos de mayor dificultad, en los momentos en los cuales la persona está siendo lastimada, está siendo ofendida o tiene situaciones de agravio en su corazón de las cuales pudiera quejarse, pudiera hacerlo. Por eso Santiago retoma ese mensaje de la perfección y nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo que cuando le maldecían, ¿alguien sabe cómo termina ese pasaje? Cuando le maldecían, no respondía con maldición, ¿verdad? Guardaba silencio. Y amado, Santiago está hablando de esa capacidad de actuar como Jesucristo. Cuando el corazón es nuevo, cuando el Espíritu está presente y cuando las ofensas vienen, cuando hay un gobierno del Espíritu, lo que está diciendo, hay esa capacidad de ponerle freno a un miembro del cual vamos a estar hablando mucho en esta mañana, la lengua. Cuando hay un corazón nuevo y cuando hay un gobierno del Espíritu, repito, hay esa capacidad de ponerle freno a un miembro que puede ser muy destructivo. Vamos a ver en la pantalla Romanos 12:14. La Biblia tiene muchas referencias. Hace un momento mientras estábamos adorando dije, wow, me quedé con 5 o 6 pasajes sin poner y tú vas a ver que el día de hoy voy a usar muchos textos. La Biblia está llena de pasajes que hablan de este tema. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amado, repito, el que ha nacido de nuevo, y esa es la premisa que pone Santiago, tiene la capacidad de hacer lo bueno en medio de la persecución, en medio del malestar, en medio de las aflicciones. El que es dirigido por el Espíritu tiene por el Espíritu la capacidad de hacer lo que dice este pasaje. Déjame platicarte una historia real de 2 creyentes que eran muy amigos, eran muy hermanos. Se querían mucho, se amaban mucho, los 2 eran miembros de una iglesia, hasta que entre ellos sucedió un inconveniente y empezó a haber entre ellos cierta desconfianza, sobre todo de uno para con el otro. El que empezó a tener desconfianza en sus corazones se empezó a quejar del otro, empezó a hablar mal de él con la iglesia, le empezó a decir a todos lo mal que veía a su amigo, así, al que se encontraba, al pastor, a los hermanos, a las otras personas. La iglesia fue testigo de cómo esos 2 grandes hermanos y grandes amigos se distanciaron a causa de la desconfianza, pero también la iglesia fue testigo de cómo uno de ellos, en una pobreza espiritual, en una falta de gobierno del Espíritu, empezó a dañar la reputación de la otra persona. Bien, el otro se entera, el otro era más espiritual, inmediatamente que se entera o que lo enteran, se acerca con su hermano y le dice: ¿serías lo suficientemente bueno como para decirme en la cara mis faltas para poderlas corregir?
El otro le dijo, por supuesto que sí. Ya tenía él lo que llamaba, tenía 4 puntos o 4 verdades esenciales que quería decirle. Entonces se puso contento y dice, pues ¿cómo no? Se metieron a un cuarto privado para poder hablar sin que nadie les molestara. Y entonces aquel hermano del cual habían hablado le dijo, antes de que comiences yo quisiera pedirte un favor. ¿Qué te parece si doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor que te ayude a decirme mis defectos para que yo pueda entenderlos? Por favor, guía tú la oración. Se pusieron de rodillas, empezaron a orar, y cuando terminaron la oración, este primer hermano que había hablado mal de él le dijo, ¿sabes qué? Después de esto, creo que las quejas que tenía contra ti pues no tienen ni razón de ser que te las digan. Perdóname y ora tú por mí para que yo aprenda a atender mis asuntos con mayor prudencia. Amado, qué diferente es cuando el que tiene el control de nuestras vidas es el Espíritu de Dios, a cuando nos gobierna nuestra carne y nuestras pasiones. Y esa es precisamente la situación, y de esa forma es como la aborda Santiago. Santiago la aborda de esa manera, por eso he titulado a esta enseñanza un hablar gobernado por el Espíritu, porque ese es el punto medular que Santiago toca en el capítulo 3. Acompáñame por favor ahí en Santiago 3, ahora los versículos 3 y 4. Santiago dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Santiago toma o le pone a esos creyentes, y por supuesto nos lo pone a nosotros, 2 ejemplos. El primero, el de un caballo. Yo no sé qué tan cerca has estado tú de un caballo o si te has subido en él, pero si tú te subes a un caballo sin saber montar, es la experiencia más, y no hay quien te lo gobierne, es una experiencia no muy grata. ¿Por qué? Porque es un animal impetuoso, porque es un animal fuerte, porque ese animal, que por cierto es famoso precisamente por su brío, por su fuerza en la guerra, por su carácter incansable en la lucha, es el animal por excelencia para la batalla cuerpo a cuerpo en la guerra. O sea, es un animal de una fuerza tremenda. Ok, y a pesar de ser tan fuerte, dice Santiago, miremos qué lo gobierna. Se le pone un freno en la boca y la persona que se monta, si sabe usar ese freno, lleva a ese animal a donde él quiere. No importa que el animal tenga un temperamento, porque por cierto los caballos tienen diferentes temperamentos. No sé si tú sabes de carreras de caballos, pero aquellos caballos los caballos buenos de carreras no son los que ganan, los que tienen el gran físico. No solo se requiere un gran físico, sino se requiere que el caballo tenga un temperamento explosivo. Los grandes campeones tienen esa parte, no solo tienen buenas ancas, sino tienen un temperamento explosivo. Y Santiago está haciendo ver esa parte. Dice, no le hace que ese temperamento sea muy explosivo y que el animal sea muy grande y muy poderoso. Se requiere solamente una pequeña pieza para gobernarlo y una mente sabia. Cuando el jinete es bueno, no importa, y cuando el caballo tiene freno, porque se necesita del freno y se necesita del jinete. Cuando tiene ambas cosas, el caballo va a donde el jinete lo lleva. El caballo gana carreras, el caballo salta obstáculos, el caballo hace proezas, hace hasta trucos para los circos. Pero cuando ese caballo no tiene freno en su boca o no tiene un buen jinete, ese caballo simplemente hace lo que bien le viene en gana. Yo recuerdo un familiar
que un día de manera imprudente montó un caballo a pelo, o sea, cuando no le pone silla, y tenía un freno mal puesto. La experiencia fue verdaderamente lamentable. El caballo simplemente lo fue a tirar como a 500 metros, el caballo agarró camino, el familiar llegó con todo su cuerpo amoratado, raspado. En fin, la verdad es que fue el hazmerreír de todos, porque él valientemente se sintió, yo creo que Tarzán, y se quiso dominar un caballo, pero el caballo no tenía ninguno de los dos elementos, ni tenía ese freno, ni tenía el jinete. Y ese es el ejemplo que pone Santiago. Y pone otro. Dice, ahora miremos lo inmenso de un barco, lo grande que es un barco. Dice, ese barco, a pesar de que pesa toneladas y a pesar de que es capaz de transportar también toneladas y es capaz de surcar los mares que tienen vientos y que tienen situaciones complicadas, olas que se levantan, dice, solo necesita de un pequeño elemento llamado timón para que tenga un control. No solo necesita eso, también necesita alguien que tenga la pericia de llevar ese timón. Si ese barco tiene timón, por cierto, si lo pierde está a la deriva. Si no tiene timón está a la deriva. Es probable que ese barco se hunda en calle si no tiene timón. Pero tampoco si tiene un buen capitán, puede llevarlo al buen puerto. No importa cuántos vientos tempestuosos, no importa si hay un huracán, no importa si hay muchas cosas. Si el hombre tiene la pericia y el barco tiene el timón, el barco llegará a su destino. No importa si hay riscos, peñascos y todas esas situaciones, llegará a su destino. Si el barco no tiene un buen capitán, hace algunas semanas, quizá meses, les puse el ejemplo de un mal capitán que hizo malos cálculos apenas en 2012 y fue a encallar uno de esos barcos modernos y fue a poner en peligro a muchísimas personas. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos un buen capitán o cuando ese barco no tiene timón? Simplemente se va a la deriva. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo Santiago? La Escritura hace un contraste del gobierno de nuestras vidas. Nuestras vidas pueden ser gobernadas por los deseos de nuestra carne, por nuestras pasiones, o pueden ser gobernadas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa parte? Así, nada más hay de dos. O estamos siendo gobernados por nuestras pasiones y deseos, y nuestras acciones son gobernadas por nuestras pasiones y deseos, o estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios, y nuestras acciones y nuestras palabras y todo lo que hacemos y decimos es gobernado por ese Espíritu. Fíjate cómo lo dice Gálatas, lo vamos a tener en la pantalla. Gálatas 5, versículos 17 y 18 nos dicen lo siguiente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La Escritura hace esa doble referencia. Hay personas que nacieron de nuevo, que el Espíritu de Dios está presente abundantemente en sus vidas y están siendo gobernadas, y el timonel de sus vidas es el Espíritu de Dios, y todo lo que hacen y todo lo que dicen va acorde a lo que Dios quiere. Personas en donde no hay un corazón nuevo o hay una ausencia del Espíritu Santo, y todo lo que hacen, lo que dicen y lo que piensan es gobernado por sus propias pasiones y sus propios deseos. Ahora, en esa referencia que hacía Santiago hace un momento, decía, bueno, un pequeño miembro tiene el control de toda una grande nave o de todo un gran animal. Dice, bueno, un pequeño miembro como la lengua, que por cierto tiene la capacidad de destruir toda tu vida o toda la vida de otra persona, es dominada, o más bien toda tu vida es dominada por un pequeño miembro. El que la puede dominar con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, pues es bienaventurado. El que no, está en una desgracia.
Ahora, Santiago abunda. En el versículo 5, si me acompañas por favor, del capítulo 3. Ahora abunda y empieza a hablar de lo destructiva que es la lengua. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Muchas cosas que hay que aprender de aquí. Tomamos ahora el otro ejemplo que nos pone Santiago. Nos pone dos ejemplos positivos y ahora nos pone uno negativo. Dice, bueno, imaginémonos lo que puede hacer una pequeña fogata que no se apaga en medio de un bosque. No la apagamos, viene el viento y al rato lo que tenemos es un incendio forestal que acaba con hectáreas de bosque, ¿verdad? Acaba con animales, acaba con todas las cosas. Algo pequeñito, algo sencillo, puede destruir muchísimo. Es lo primero que pone Santiago por ahí. Lo compara entonces con lo que puede salir de nuestra lengua. Un solo comentario imprudente, una sola queja puede destruir a toda una vida, puede destruir a toda una familia, puede destruir a una iglesia completamente. O sea, es muy dañino. Amado, Santiago habla de que el hombre no puede refrenar la lengua. Y aquí hay que hacer una aclaración. Pareciera una contradicción porque versículos arriba está diciendo que sí puede y abajo está diciendo que no puede. Definitivamente en este pasaje que acabamos de leer hace un momentito se está refiriendo al hombre natural. Varios comentaristas bíblicos citan precisamente de que el gran dilema del hombre ha sido precisamente controlar su lengua. Por la lengua se han iniciado guerras, por la lengua se han iniciado pleitos, por la lengua se han destruido muchísimos matrimonios, y definitivamente lo que está haciendo Santiago es: veamos el gran daño que puede hacer que una persona hable de otra de manera imprudente y empiece a quejarse o a manifestar el enojo que tiene contra otra. Puede hacer muchísimo daño. Eso es lo que Santiago está queriendo dimensionar. Véanlo los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos de hoy o los cristianos de aquel tiempo, ¿a qué le tendrían miedo? Quizá lo mismo de hoy. A las drogas que atrapan el alma, a los pecados escandalosos como la fornicación, como el adulterio. Pero qué fácil era perder de vista. Qué fácil era perder de vista lo destructivo que podía ser un comentario de queja respecto de otra persona. Santiago lo que está haciendo es veámoslo en su justa dimensión. Puede destruir muchísimo. Puede destruir muchísimo. Imagínate nada más que tú de manera imprudente dijeras que viste a alguien casado, que te pareció ver a alguien casado con alguien que no es su esposa. No te consta, pero te pareció verlo. Y que ese comentario llega a oídos de su esposa. Tú sabes lo que puede provocar un comentario de ese tipo. Puede provocar un divorcio, puede provocar hijos sin padre, puede provocar muchísimas cosas. Bueno, así cualquier comentario que podamos hacer de manera imprudente. Bueno, en la humanidad es tan grande el problema que Dios se vio en la necesidad de regularlo a través de un mandamiento. ¿Alguien sabe cuál es el 9º mandamiento? El 9º mandamiento está en Éxodo 20:16. Lo tenemos aquí en la pantalla. Dios lo regula en un mandamiento. Es tan grande el problema del hombre y es tan grande el gobierno de sus pasiones y lo destructivo que es, que Dios se ve en la necesidad de ponerlo en un mandamiento y dice: no hablarás contra tu prójimo
falso testimonio. Tiene que ponerlo así, así como tiene que ponerle cierto freno a robar, cierto freno a cometer adulterio, cierto freno a la falta de respeto a los padres y a otras muchas cosas. Tiene que ponerle freno a través de los mandamientos. No entendemos el amor que hay de Dios dentro de los mandamientos, pero lo que Dios está queriendo es que las personas no se lastimen y no se destruyan y se amen. ¿Cuántos dicen amén? Ok, y eso es lo que hace Dios con sus mandamientos: ayudar a las personas a que se amen y que no se lastimen y que no se destruyan. Déjame explicarte rápidamente en algunos puntos qué incluye ese mandamiento. De entrada, dices, bueno, pero si lo que estoy hablando es cierto, entonces sí puedo. Discúlpame, pero no. La Escritura nos dice qué debemos hacer cuando vemos cosas ciertas. Cuando vemos algo cierto, la Escritura nos dice que debemos de hablarlo con aquel que comete la falta, no con quien no la comete. Pero bien, profundicemos rápidamente en ese mandamiento. De entrada, el Antiguo Testamento nos dice que cuando tú hablas de los defectos de tu prójimo con otra persona, atentas contra su propia vida. Levítico 19, versículo 16. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Así lo pone. El publicar una queja de la vida de tu prójimo, el hablar mal de los defectos de tu prójimo, de acuerdo con el espíritu del mandamiento, es atentar contra su propia vida. Fíjate, Santiago, en el lenguaje de lo que veníamos hablando hace un momentito, él estaba hablando de lo destructivo que es. Recuerdo hace poquito estaba meditando en esta semana del poder destructivo que tiene la lengua, y un escritor lo decía de la siguiente manera: imagínate por favor una pelea mano a mano, puño a puño, así sin guantes, como las nuevas peleas que hay hoy en día, en donde las personas nada más se vendan las manos o a veces ni se las vendan, y así a puño limpio empiezan a golpearse y empiezan a lastimarse, a darse en esa cercanía. Los ves con la ceja rota, con la cara hinchada, con la nariz toda salida de su cauce, en fin, los ves muy lastimados. O imagínate esa misma pelea ahora con cuchillos en la mano, así mano a mano. Definitivamente el roce de los cuchillos pues puede hasta matar a una persona. Es muy dañina, y nosotros quizá le tenemos miedo a entrar en una situación de ese tipo, ¿no? Wow, alguien saca un cuchillo y volamos con la adrenalina, estamos en 3 segundos estamos en la esquina. Decía ese escritor: le tenemos miedo a una confrontación como esta, pero no dimensionamos lo que puede hacer una confrontación verbal entre 2 personas. A diferencia de una pelea mano a mano, que lo único que tendrías que hacer para salir del peligro de esa pelea es tomar distancia, una confrontación verbal o una situación en donde se publican los defectos y las faltas de otra persona puede traspasar los océanos en menos de un momento, y puede dañar en dimensiones no conocidas. Un comentario, una queja, un rumor difundido de manera ligera puede ser sumamente destructivo, y eso es parte de lo que está tratando de hacer entender Santiago a los demás. Fíjate que una vez, por cierto, en una iglesia, para variar, en una iglesia había una señora muy espiritual. Llegó otra con ella, supuestamente buscando consejería. Esa señora espiritual, de apellido Brown, pues tenía su niño pequeño de 8 años. Llegó la otra pues a buscar consejería, no dejó ni que el niño se pudiera ir a jugar. Entonces llegó con la otra y le empezó a platicar. Wow, quejas y murmuraciones y un montón de cosas en contra de unas personas. Cuando la señora se desahogó, la señora Brown se quedó con su hijo y le dijo: hijito, se quedó preocupada por lo que escuchó su hijo. Le dijo: hijito, imagínate que la señora que acaba de llegar aquí hubiera perdido su monedero y lo hubiera dejado aquí. ¿Qué haríamos? ¿Se lo daríamos a otra persona? Y el niño: no.
De ninguna manera, ¿no? Se lo daríamos a ella, por si viniera a reclamarlo, ¿verdad? Ok, dice, muy bien. Pues lo que acabas de escuchar, no se lo podemos decir a nadie. Porque el niño le pregunta, ¿pero por qué, mamá? Dice, suponte que la historia es falsa. Suponte que la historia es exagerada. Eso que nosotros hiciéramos y la publicáramos a alguien más, le haría muchísimo daño a otra persona. Y aparte a nosotros nos metería en problemas con Dios. Llamado, así es. El hablar, aún el difundir un comentario cierto, pero sin ninguna razón, causa mucho daño. ¿Qué más quiere decir este mandamiento? Delante de los ojos de Dios, yo te decía, Dios lo pone sencillo. ¿Tu prójimo te causa un disgusto? A la primera persona con la que tienes que ir no es con tu prójimo, es con Dios. Y la segunda persona con la que tienes que ir a hablarlo es con tu prójimo. Así nada más. Así de sencillo. ¿Se escucha sencillo? ¿Verdad que sí o verdad que no? ¿Verdad que sencillo es? Qué complicado es para los hombres hacer esto que te estoy diciendo. Esa es la voluntad de Dios, así de sencilla. Ahora bien, la Escritura deja por todos lados el desagrado que siente Dios cuando las personas, en lugar de hacer esto sencillo que te estoy diciendo, me lastima, voy y oro por él, ya oré por él, ahora voy con él y le digo que me lastimó y que no debe de hacer eso que me hizo, sino no hago eso, me lastima, no oro, voy y le digo al otro lo que me hizo. Esa actitud, por todos lados la Escritura nos deja ver que es muy desagradable delante de los ojos de Dios. Santiago 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis, lo tenemos aquí en la pantalla, no lo busques, tú deja tu Biblia ahí en Santiago 3, aquí lo tenemos en la pantalla. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis... Wow, qué palabra. A ver, lo voy a volver a leer y me ayudas. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis... ¿Qué dice ahí? ¿Qué palabra? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Creo que con esa sola expresión queda claro el desagrado que Dios siente de una persona cuando se queja de su prójimo con alguien más. ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí? Ahora bien, Santiago no lo deja ahí. Santiago lo pone clarito de que cuando una persona está quejándose de otra, no ubica quién es. Tiene de sí misma un concepto sobrevalorado, inflado. Cuando una persona, Santiago lo dice desde esta perspectiva, ahorita te voy a decir en qué pasaje, pero lo deja entender de esta forma. Cuando una persona se queja de otra y habla mal de otra, no ubica quién es él y no ubica la posición que tiene él para con la otra persona y para con Dios mismo. O sea, la Escritura lo deja ver de esta manera: está envanecido. Así. Estar envanecido es tener un concepto de ti mismo más alto que el que debes de tener. Santiago 4, versículos 11 y 12 lo tenemos en la pantalla. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué está haciendo este pasaje? Ubicar al quejumbroso. Vienes, hablas de sus defectos, como si tú no los tuvieras,
Vienes, hablas de sus faltas, como si tú no fueras a ser juzgado por tus faltas. Vienes y lo calificas como una persona indeseable, cuando tú mismo quizá fuiste recibido a misericordia. Ubícate. Los dos necesitan la misericordia de Dios y los dos necesitan la ayuda de Dios. Y Santiago dice, ¿tú quién eres para juzgar al otro? ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Bien, ¿qué más? Santiago habla de que la lengua es inflamada por el infierno, de que la lengua es influenciada por el infierno. Habla y dice que es un mundo de maldad y es inflamada por el infierno. El resto de la Escritura y el Salvador mismo dejaron claro que lo que sale de nuestra boca pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Si de nuestra boca salen cosas buenas, expresiones de bendición, expresiones de ánimo, eso hay en nuestro corazón. Si de nuestra boca salen chismes, quejas, mentiras, pues malas expresiones de otras personas o malas palabras, eso es lo que hay en nuestro corazón. Mateo 15, versículos 18 y 19. Esas son las palabras del Salvador, Señor Jesucristo. Dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, el Señor lo pone de esa manera. Hace poco yo meditaba en la vida de una persona de otra congregación que ella se empeña en afirmar, esta persona se empeña en afirmar que es cristiana. Delante de todos defiende que es cristiana. Sus hermanos, los que le rodean, afirman que de su boca salen malas palabras, que de su boca salen mentiras, que de su boca salen quejas. Esta persona defiende a capa y espada su cristianismo, quizá basándose en algunas cosas buenas que hace, quizá como ayudar a otros, quizá como hacer misericordia, quizá como ciertas situaciones o actitudes religiosas. Es más, pone en evidencia su trayectoria dentro de esa iglesia y otras iglesias en las que ha estado, para afirmar que ella ama mucho al Señor y que en su corazón lo que abunda es amor al Señor. Si nosotros pusiéramos a esa persona bajo la prueba del pasaje que acabamos de leer, la persona queda claramente reprobada y expuesta. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, esas groserías, esas malas palabras, esas mentiras, aún esas quejas de otros hermanos, la dejan automáticamente reprobada. O sea, no me digas, el Espíritu. A ver, dime una cosa, ¿tú crees que el Espíritu Santo de Dios habitaría en un lodazal? ¿O tú traerías al Señor Jesucristo y le dirías, vente Señor, aquí tengo un chiquero, acuéstate aquí al lado de los cerdos? Ninguno de nosotros lo haría. Ok, el pasaje que acabamos de leer deja claro, un corazón que saca malas cosas es un corazón que está sucio, que está lleno de resentimientos, de amarguras, de quejas, de mundanalidad, y eso es lo que saca. Es imposible que vayan uno con la otro. Ok, ¿qué más? Te estaba diciendo que todos estos pasajes que estoy ocupando son solamente para entender el espíritu del noveno mandamiento. El noveno mandamiento no solo regula lo que tú dices, sino la actitud que tienes cuando otros vienen y te dicen. También regula eso. Lo pone de la siguiente manera Éxodo 23:1. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Lo primero que nos dice ese pasaje, a lo mejor en un mandamiento corto, es: alguien va a venir a traerte una queja, un rumor,
va a venirte a hablar de la reputación de una persona, tu deber es no admitirlo. Es más, David, que entendía el carácter santo de Dios, lo dejó en un salmo. O sea, David sabía que Dios era santo. Fíjate que hace poco estuve en una iglesia evangélica por una invitación que me hicieron. A mí me dejó sorprendido una cosa. Durante ese culto, 1000 veces dijeron: ¿quién es santo? No, pues el Señor, y a su nombre gloria, a su nombre gloria. Mencionaban el nombre y el carácter santo de Dios 1000 veces, y 1000 veces dijeron que le daban gloria a su nombre. Alguien que conoce a los miembros de la iglesia me decía: wow, qué pena, qué pena. Yo veo sus vidas, todos esos que estaban diciendo eso, en fornicación, en chismes, en resentimientos, en todas esas cosas. No entienden la santidad de Dios. David sí la entendía. David era una persona que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando cantaba, no solo lo hacía con su boca, lo hacía en el espíritu, y entraba en una comunión con ese Dios santo, y era tan profunda su comunión con ese Dios santo, que en uno de sus salmos dejó plasmado su sentir. Así como otros profetas del Antiguo Testamento, David llegó a tener un contacto directo con ese Dios santo, y palpó su santidad y se espantó y dijo: wow, ¿quién se va a poder acercar a un ser tan perfecto? Y lo dejó plasmado en un salmo. Y decía, el salmo dice lo siguiente, Salmo 15, versículos del 1 al 3. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta que se hace contemplar su santidad. La respuesta que le viene es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3, que va acorde con lo que estamos meditando en esta mañana. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y aquí está el punto que estábamos tratando hasta ese momento. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto, hablarlo en una nación o en un país o en una ciudad tan chismosa como es este puerto, en donde la vida y la principal diversión y deporte es hablar de la reputación de otras personas. Esto, para la mente carnal de la generación en medio de la cual vivimos, es imposible. El corazón de David entendía que para ver a Dios es necesario. ¿Qué tanto debemos de ser transformados para poder ver a Dios? Pues a lo mejor alguien dirá: no, pues hermano, pues eso es imposible. Discúlpame, no. Para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que sí deja claro que el cumplimiento de ese mandamiento no solo es en lo que publicas, sino en lo que recibes. Lo que recibes es también una transgresión a ese mandamiento. Ahora bien, regreso a Santiago 3. Santiago 3 hace una reflexión más. Ya vimos que de entrada nos pone la perfección cristiana y nos dice: gobernados por Dios podemos ser perfectos y hacer lo correcto. Después nos pone el ejemplo de el timón pequeño que gobierna algo grande y lo destructivo que es algo tan pequeño como la lengua. Pero después hace un tremendo contraste que vale la pena ponerle atención. Hace un contraste y pone como ejemplo una fuente con doble naturaleza. Versículo 9, Santiago 3, versículo 9. Ese lo buscamos en nuestra Biblia. Dice: con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, Santiago dice: a ver, espérate.
Hace ratito estabas cantando alabanzas y ahorita vienes y me dices que aquel hermano está muy mal. ¿Ya lo hablaste con él? No, no lo hablé con él, pero está muy mal. Me dices que en la mañana te levantaste, abriste tu Biblia y agradeciste a Dios por todas las cosas buenas que te ha dado. Pero ahorita vienes y me dices que tu esposo es la encarnación misma de Satanás. Así. Algo no está bien. Algo no está bien. Y él pone dice, a ver, aquí hay algo que está raro. O sea, y pone el ejemplo de la fuente. Por favor, vea a cualquier río. Los ríos son de agua dulce, ¿verdad que sí? Vea a cualquier mar. Los mares son de agua salada. Salvo los brazos de mar en donde se combinan el agua dulce y la salada, se distingue perfectamente el tipo de agua que lleva cada uno, ¿no? Lo que es dulce y lo que es salado, ¿ok? O sea, no llevan de las dos. No hay la probabilidad de que en un yacimiento de agua natural, allí en las montañas, tú te encuentres agua salada o agua contaminada. Viene limpia, viene pura. No hay probabilidades, salvo en los yacimientos de azufre, en donde se combinan otros factores, pero no hay esa probabilidad. Y está diciendo, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, porque el auditorio al que Santiago se está refiriendo estaba muy acostumbrado a decir, pues sí, se puede. Sí podemos alabar a Dios y podemos quejarnos. No, amado, simplemente no se puede. Aquí hay un engaño. Hay un engaño del corazón. Hay una evidencia, no hay evidencia más bien de la guianza del Espíritu, sino más bien hay evidencias de la obra del diablo. De ese tamaño. De ese tamaño. Cuando de una boca salen agua dulce y agua amarga, o expresiones de bendición y expresiones de destrucción, o sea, quejas, comentarios, chismes, murmuraciones y todas esas cosas, tenemos un problema. Quiero ponértelo desde este punto de vista. En este recipiente que tú ves aquí, tenemos agua purificada. ¿Cuántas gotas de lodo necesitamos para que esta agua ya no se pueda tomar? Con una, ¿verdad? No necesitamos tenerla con lodo petrificado para que no se pueda tomar. Con una gota de lodo es suficiente como para que nosotros ya no la podamos ocupar. ¿Estás de acuerdo conmigo? El razonamiento de Santiago es igual. Dios quiere un pueblo puro y santo que le brinda alabanzas, que le traiga alabanzas limpias. ¿Cuántos dicen amén? Pero si esa boca que le ofrece, que está puesta para ofrecerle alabanzas limpias, viene sucia, viene con muestras de lodo, a Dios ya no le sirve. Y si nosotros pensamos que sí le sirve, estamos en un error, estamos en un engaño. Y eso es precisamente lo que Santiago toca en el pasaje con el que abrimos la enseñanza, y te pido que regresemos a él. Santiago 1, versículo 26. Está ahí. Es lo que Santiago está tratando de decir. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Definitivamente Santiago tiene claro que las personas creyentes que tiene frente a él, varias de ellas, traen un engaño y traen un error. Ellas creen que pueden agradar a Dios cometiendo esta falta y cometiendo este error. Ellas creen que Dios está en sus vidas, gobernándoles y guiándoles, cometiendo esta falta y cometiendo este error. Fíjate, él pone esta premisa:
¿Nos creemos religiosos? ¿Qué es la religión? Entendamos por religión todo aquello que los hombres hacen para agradar a Dios. ¿Qué hacen los hombres para agradar a Dios? Oran, cantan, quizá aprenden la Biblia, hacen misericordia, se congregan, predican el Evangelio. Todo eso hacen, todo eso es un esfuerzo por agradar o hacer la voluntad de Dios. Ok, Santiago lo pone de esta manera. ¿No tienes freno en tu lengua, amigo? Todo eso que te gastas en darle a los pobres, todo eso que sudas caminando yendo a predicar la palabra, todo eso, todo el tiempo que dedicas para aprender cosas nuevas acerca de la voluntad de Dios, todo el tiempo que tú separas para buscar a Dios, Santiago lo pone de esa manera, no te sirve para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué sentencia tan fuerte? ¿Verdad? Tan fuerte. Wow, o sea, todo lo que hago no sirve para nada. Si yo no freno mi lengua, la verdad es así. Déjame explicarte por qué sí. Porque Dios es un Dios de amor que busca el bien del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Busca tu bien y busca el mío. Busca restaurar nuestra vida, nuestro corazón, busca reconciliarnos con Él, busca nuestro bienestar, busca restaurar nuestras familias, nuestras relaciones, nuestros trabajos, busca crear un ambiente de bienestar para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el que habla de su prójimo, lo que hace es destruir lo que Dios hace. Así, Dios busca construir, el que se queja busca destruir. Dios busca amar, el que difunde un falso rumor, lo que está haciendo es golpear. Entonces Dios dice, espérate tantito. ¿Tú te crees bueno porque no adulteras? ¿Hace más daño el que habla y se queja que el que adultera? Ah, hermano, ¿cómo crees? Sí, te lo demuestro. El que adultera deja dañada a una esposa, deja dañado a unos hijos, quizá deja dañados a unos suegros. El que murmura puede destruir a toda una iglesia, puede destruir a familias enteras, puede destruir la reputación de un ser humano con muchísimo más personas. Dime tú qué es más dañino. ¿Verdad que la lengua es más poderosa para dañar? Ok, entonces Santiago parte de esa parte. No. Pues todo lo que me hace usted no me sirve para nada. No me sirve para nada. Ahora, voy un poquito más allá. Los que somos cristianos, que amamos a Dios, debemos entender que Dios, y todo esto que estamos hablando, estamos entendiendo desde el punto de vista de la voluntad de Dios y de que Dios nos quiere producir, debería de producir temor en nuestro corazón. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Al final de cuentas, lo que anhelamos es que Dios esté en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Anhelamos que Dios esté en nuestras vidas. Anhelamos que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la Escritura nos invita a pedir el Espíritu. Y el Señor Jesucristo dice que cuando pidamos el Espíritu, Dios, que es bueno, no nos va a negar el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Tú sabes que con la lengua podemos ahuyentar al Espíritu inmediatamente? No sé si lo sepas, pero la Biblia dice que sí. Por un lado, la Biblia nos invita nos enseña que podemos invitar al Espíritu que entre en nuestros corazones para darnos su poder, para darnos su gracia, para darnos su ayuda. Pero así, con esa misma lengua con la que lo pedimos, con esa lengua podemos ahuyentarlo. Déjame mostrarte dónde. Efesios 4, versículo 29 y 31. Al 31, perdón, lo tenemos en la pantalla. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Me regreso al 29. Fíjate la conexión
entre los versículos 29, 30 y 31, que en un momentito más vamos a leer. El versículo 29 está dando un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ustedes díganme, ¿cuál es? Que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué palabras deben de salir de la boca de un cristiano si está gobernado por el Espíritu? Aquellas que son necesarias para la edificación, para que los que escuchan reciban de la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso debería de salir de la boca de un cristiano. Versículo 30. O Pablo está loco y cambió de tema así, o Pablo está diciendo que la desobediencia de ese mandamiento entristece la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No solo la desobediencia a este mandamiento, sino la desobediencia deliberada y continua a cualquier otro mandamiento ahuyenta al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo y porque no convive con la maldad. Si bien Dios trata con el hombre, lo limpia, lo restaura, y si bien es cierto que el creyente pudiera llegar a cometer un pecado sin que Dios se aparte definitivamente de él, la abundancia del pecado definitivamente ahuyenta al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí comprendemos esa parte o no? Cuando el Espíritu Santo de Dios se va, el hombre queda a la merced de su propia carne. Ok, el versículo 31, fíjate qué cuestión tan curiosa. El versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué tiene que ver el hablar mal con la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia? Todo. Una persona que habla mal, como ya lo vimos hace un momentito, lo único que está haciendo es sacar de su corazón todo lo que trae. Y está poniendo también en evidencia que no está siendo gobernada por el Espíritu de Dios, sino que está siendo gobernada por sus pasiones y sus deseos. Amados, anhelemos que Dios gobierne en nuestras vidas, que Dios nos enseñe a apartarnos del pecado, que nos enseñe a rechazar. Yo sé que si ahorita yo en un ejemplo grotesco sacara una cajetilla de cigarros así como para yo tomar aire y decirles, pues, un cigarrito, y te lo ofreciera, tú te parabas y te ibas, porque te sentirías insultado, ¿no? O si yo sacara una cerveza ahorita en lugar de tomar agua y la abriera para predicar la palabra, tú te sentirías insultado y te irías de esta congregación y no pondrías un pie jamás. Porque hay ciertos pecados que rechazamos de manera inmediata, ¿verdad? Estamos tan reforzados en nuestra mente contra ciertos pecados que no nos es difícil rechazarlos. Pero esta clase de pecados han destruido el mundo evangélico, han destruido a las iglesias cristianas. Hoy no podemos decir que todas las iglesias cristianas o que se dicen cristianas estén llenas de fornicación y de adulterio. Algunas no lo están, pero la gran mayoría de esas iglesias sí están llenas de este pecado. Y como están llenas de este pecado, todo lo que hemos estado hablando se cumple en ellas. Se han dañado, se han destruido amistades, la unidad entre ellos, las familias se han dañado, han contristado al Espíritu. Te dije que hace poco estuve en una iglesia donde decían santo y a su nombre gloria y el Señor está aquí. Amado, déjame decirte algo, por más que decían que el Señor está aquí, yo no palpaba la presencia de ese Espíritu de ninguna forma. Y por más que lo invocaban, no había nada, porque era claro que el Espíritu estaba contristado. Amado, yo estoy hablando con quienes queremos que Dios esté presente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Creo que queremos que Dios esté presente en nuestras vidas. Creo que si estamos esta mañana acercándonos a Dios,
es porque queremos que reine en nuestros corazones, que esté con nosotros, que nos conduzca a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos de tener una mente cambiada respecto de este pecado. Cuando alguien nos ofendiera, deberíamos de aprender a reaccionar, primero tener temor a que nuestra carne nos empuje a dañar la reputación de nuestro prójimo. Tener temor. Así como tienes temor, yo sé que aquí hay varios casados y que ya has escuchado la palabra de Dios por algún tiempo, y cuando te sientes tentado y cuando ves una mujer mal vestida y te sientes estimulado, tienes temor de fallarle a Dios y te detienes, ¿verdad que sí? Te detienes porque sabes que ese pecado va a hacer muchos destrozos. Sabes que si lo cometes no va a haber vuelta atrás y va a tener consecuencias, y entonces el mandamiento te detiene y frenas tu carne. Amado, que Dios nos diera por su Espíritu, y lo cual es posible para Él, el mismo temor de cometer este pecado. Que el Dios nos diera de entrada ese temor santo en nuestro corazón de no tener la libertad. ¿Y sabes cuándo va a suceder eso? Cuando nos ofenden. Porque cuando todos te sonríen, no te dan ganas de hablar mal de nadie. Digo, tendrías que ser muy carnal, y lo digo con respeto, como mucha gente que vive en esta ciudad, que ya habla de la reputación de la gente por placer, por deporte. Ese es el deporte. Hablar o hablar de cosas que ni les costan y que ni saben. Ese es el deporte en la televisión. Vamos a enterarnos del nuevo chisme de fulanito de tal. Ya le encontraron, ya le sacaron trapitos sucios a fulanito de tal. Vamos a enterarnos todos. Ese es el deporte hoy en día. Hay quien lo hace por placer, se embarra en esas cosas por placer, sin importar que la persona sea destruida. Bien, hablo con quienes quieren acercarse a Dios. Nosotros deberíamos de tener temor. Nosotros deberíamos de rogarle a Dios que ponga en nosotros un corazón que tema desobedecer sus mandamientos y destruir la vida de su prójimo. Deberíamos de pedirle a Dios esa capacidad, esa perfección de la cual habla Santiago, que te lleva a actuar bien cuando estás en un momento en donde todo pareciera indicar que vas a actuar mal. Te están criticando, pues pareciera que tu carne indica que es el momento de criticar. Te están lastimando, pareciera que tu carne te empuja a pagar mal por mal, como dice la Escritura. El Señor Jesucristo y también el apóstol hace rato nos decía la palabra: bendice y no maldigas, ¿verdad? Eso es lo que dice. Definitivamente se necesita un poder. Definitivamente se necesita el gobierno del Espíritu para hacer eso. Definitivamente el hombre no puede domar su lengua. El hombre natural no. Tú quieres domar tu lengua sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pues inténtalo. Inténtalo, va a estar bueno. No puedes. Necesitas que tu interior sea completamente regenerado. Ahora, aquí alguien podría decir: bueno, antes podía y ahora ya no puedo. ¿Por qué antes podía y ahora ya no puedo? Porque antes sentía temor y ahora ya no. Porque antes sí me nacía hablar bien en lugar de mal y ahora ya no. Sencillo. Probablemente hiciste algo que contristó al Espíritu y automáticamente te gobierna tu carne otra vez. Entonces, suplica a Dios que te dé ese espíritu noble. Recuerdo, y con esto ya casi termino, recuerdo que una persona ponía un ejemplo respecto de ese poder que da Dios, y decía que él se levantaba temprano en la mañana a tener su devocional, abría su Biblia. Sin embargo, en su casa pues había una puerta que se movía un poco con el aire y rechinaba, y ese moverse y ese rechinar hacía muy molesto el concentrarse o a veces platicar. Dice que después de un rato él sabía que su hijo pequeño siempre llegaba con la botellita de aceite y le ponía aceite a esa puerta y dejaba de rechinar.
Y él ocupaba este ejemplo para decir, bueno, hay veces que la murmuración de otros, que las quejas de otros nos ponen tan molestos que quisiéramos actuar como ellos. O sea, la actitud cristiana correcta sería, en medio de todo eso, hacer algo diferente y hacerlo bueno. Y amado, eso es exactamente lo que Dios nos llama. Todas las personas que aman a Dios tienen dificultades y por lo tanto sus corazones siempre son puestos en estrecho respecto de proferir quejas, a veces de lo que les hacen otras personas, a veces de las circunstancias en las cuales Dios les pone. Al final de cuentas, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿tú quieres seguir a Cristo? Aflicciones vas a tener, muchas personas que hablen de ti, va a haber muchas personas que te critiquen o que te juzguen sin amor y sin temor, va a haber muchas, y por lo tanto tú vas a estar en esa tentación de tú también actuar de esa forma, quejándote, participando en formas incorrectas. Yo quiero ponerte el ejemplo de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Uno, que qué palabras habló, tremendas. Alguno esperaría que por las palabras que se habló es uno de los profetas que se consideran mayores. Tú dirías: oye, pues ¿cómo le fue a este hombre? Qué tremendas palabras salieron de su boca, cuánta unción se ve de su boca. ¿Sabes qué? A este hombre, por muchas palabras que habló llenas del Espíritu de Dios, le tocó ver corazones duros, corazones insensibles, corazones egoístas, gente dura de corazón que no amó a Dios, gente dura de corazón que no valoró, que no apreció, que no agradeció. ¿Sabes cómo se sentía él en su alma? Se sentía oprimido, se sentía dolido. Tenía una tremenda tentación a quejarse de ellos y decir: ¿para qué les hablo si no escuchan? Gente malagradecida, gente perversa que no valora lo que Dios hace por ellos, no valoran lo que yo hago por ellos, no valoran lo que yo sufro. Ese profeta le tocaron esas tentaciones. Escribió 2 libros, uno llamado Lamentaciones y otro que lleva su nombre, Jeremías. Yo quiero que veamos las palabras de Jeremías. Jeremías 15, versículos 18 al 20. Realmente tú pudieras leer en tu casa desde más atrás. Si dedicásemos demasiado tiempo a esto no podríamos avanzar mucho, pero él viene quejándose de diferentes cosas con Dios. Se está quejando. Jeremías 15, 18, lo tenemos en la pantalla, no es necesario que lo busques. Él le pregunta a Dios: Señor, mira, despreciaron esto, otro lo despreciaron. Es gente malagradecida, es gente dura, es gente insensible. Se estaba quejando con Dios. En lugar de interceder por ellos, él ya estaba, su corazón estaba en tal situación que en lugar de estar orando: Señor, pues ayúdalos, ya estaba orando: ya no los aguanto, Señor. ¿Por qué estoy yo en esta condición? Ya no soporto esto. ¿Por qué a mí me pones a servirlos cuando no te agradecen? Versículo 18 dice: ¿por qué fue mi perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Fíjate la respuesta. Ante esas quejas, fíjate la respuesta. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Por qué le está diciendo eso, amado? ¿Por qué le está diciendo que se convierta si era un hombre de Dios? Si estaba hablando la palabra de Dios, estaba sirviendo al Dios vivo. ¿Por qué le dice conviértete? ¿Sabes por qué le dice conviértete?
porque su corazón ya se estaba contaminando, ya se estaba llenando de resentimientos. Esa boca que estaba diseñada y preparada para bendecir ya se estaba llenando de quejas, ya se estaba llenando de cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Arrepiéntete de esa actitud, cambia tu forma de pensar. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, escúchalo bien, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, ¿qué quería Dios? Purificar a ese hombre en corazón y en su expresión. Dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué le dice eso, amado? Porque el corazón de Jeremías en ese momento estaba de alguna manera siendo influenciado por las tinieblas. No era él, no era la influencia divina la que estaba ganando terreno en el corazón de ese pueblo. Era ese espíritu amargo, duro, perverso, malagradecido, el que estaba ganando territorio en el corazón de él. Y por eso le dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Versículo 20: y te pondré en este pueblo por muro fortalecido de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amado, pongámonos del lado de Dios y hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Diremos: wow, es que si miro mi condición, tengo que ser honesto y decir que no puedo. No es lo mismo decir no puedo a no he querido, a no he querido, a no he tenido temor, a no he puesto freno a mi lengua. Si no has puesto freno a tu lengua por ignorancia, por participar con este mundo y vivir como este mundo, el Espíritu te dice lo que le dijo a Jeremías: conviértete y Dios te va a restaurar y va a transformar tu boca como transformó la boca de ese profeta, y su corazón también. Conviértete, entrégate. Y si tú a lo mejor ya habías palpado el poder de Dios en tu vida y de tu boca solo salía bendición, y hoy ya no es así porque contristaste al Espíritu, porque te diste permisos, pide perdón y conviértete. Y pide de nuevo esa gracia. Si tú ya experimentaste lo que es el poder de Dios para bendecir en lugar de maldecir, para orar en lugar de quejarte, para llorar por los que te lastiman en lugar de ponerles mala cara, si tú algún día experimentaste ese poder, pídele al Señor perdón, pídele que te dé un corazón limpio. Dios es bueno, amado. Santiago, cuando toma la palabra para hablarle a esos creyentes, definitivamente lo hace con un corazón inflamado de amor, con un corazón inflamado de compasión por el Espíritu de Dios. Dejemos que ese corazón también nos afecte, nos ayude y nos llene de ese amor. Que ese espíritu tome el control de nuestras vidas y nos dé por un lado temor y ponga un freno, y por el otro lado nos lleve simplemente a actuar en la sencilla imitación de nuestro Salvador Jesucristo, a quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Dejemos que ese espíritu que no se ve y que no se oye gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra boca, transforme nuestra queja en alabanza. ¿Anhelamos eso? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos mucho al Señor. Necesitamos mucho al Señor. ¿Qué te parece si cerramos los ojos, hacemos una oración? Tenemos un momentito de oración y le pedimos al Señor que no se vaya de aquí sin que su Espíritu nos dé pues un corazón limpio, un corazón fresco, una boca limpia que pueda bendecirle. Padre, qué bueno eres tú.
Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a todos. A todos. Un día el profeta, uno de los profetas que estuvo delante de ti, dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos. O sea que he participado de lo mismo que ha participado mi pueblo, Señor. Tú a él le dijiste, Señor, que con ello, que con un objeto divino tocaste su boca y había sido quitado y había sido limpiado su pecado, Señor. Hoy sabemos que tenemos a un Salvador en los cielos que murió por nuestros pecados y necesitamos que nos limpies, necesitamos que nos ayudes, necesitamos que por el poder de tu Espíritu nos eleves a esa condición y a esa perfección que tú quieres, Señor, a esa perfección que nos lleva, Señor amado, a bendecir y no maldecir, a alabar y no a quejarse, Señor, a ese estado de alma, Señor, que nos lleva a doblar las rodillas por el que nos ofende y a derramar unas lágrimas por él y no a querer destruirle. Padre, cuánto necesitamos de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Ven a nuestras vidas, ven a limpiarlas, ven a perdonarlas, ven a restaurarlas, Señor. Ven a llenarlas de tu poder. En el nombre de Jesús, Señor. Oremos a Dios mientras escuchamos este canto. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerá. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Oh, cómo necesitamos de tu poder en nuestras vidas, Señor. Cómo necesitamos que nuestra fuente, que se ha llenado de agua salada,
sea limpiada, Señor, y tú vuelvas a hacer que por ella circule solo agua dulce, Señor amado, que transformes nuestros corazones y que limpies nuestros labios y los llenes de solo alabanzas limpias para ti, Señor amado. A ese profeta le decía, Señor, cuando tocaste sus labios, que su pecado estaba limpio, Señor. Padre, tú has derramado tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestra boca, para que te traigamos esa alabanza, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, estamos muy necesitados de ti. Amado, yo te invito a que si estás con esa necesidad, le abras tu corazón al Señor, levantes tus manos y le cantemos juntos este canto y le digas: pasa a este corazón que necesita ser limpiado, toca esta boca que necesita ser lavada. Cantémosle con fe, cantémosle con sinceridad, levantando nuestras manos a Él. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto a dar un corazón nuevo a todo aquel que lo anhele. Sabemos que tú estás dispuesto a dar ese espíritu a todo aquel que suplica por él. Bendito eres, Señor. Bendito eres.